Módulo 2. Herramientas para la comunicación oral y escrita. Comunicación humana. La comunicación humana es el proceso de intercambio de información en que un emisor transmite a un receptor un mensaje mediante un canal, esperando posteriormente exista una respuesta en un contexto o lugar determinado. Comunicación y trabajo. Tips para la comunicación. Sé claro. Piensa bien lo que vas a decir para poder decirlo en pocas palabras. Primero, el titular. Di lo más importante al principio de tu discurso para que quede claro el objetivo. La actitud es importante. Mira a los ojos al interlocutor. Presta atención a la persona. Habla en positivo. No realices críticas que no sean constructivas. Evita el cotilleo. No te excuses. Al dar una mala noticia, no te vayas por las ramas, para así transmitirla de mejor manera. Los desacuerdos con los jefes. Debes discutirlo con tu superior, pero no con tus compañeros. Expresión oral y escrita. Elementos para una buena comunicación verbal. Claridad. Decir lo que se tiene que decir. Esto hace referencia a pensar antes de hablar. Coherencia. Exponer brevemente desde lo general a lo particular, sin rodeos ni información irrelevante. Lenguaje adecuado. Vocabulario que resulte familiar al receptor. Usar palabras concretas y no generales. Ejemplo: mesa en vez de eso. Lápiz en vez de la cuestión. Empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del receptor y de verificar permanentemente la comprensión que él tiene de lo que está comunicando. Sonido. Para que las palabras tengan un sonido adecuado, se debe procurar tener una correcta modulación. No bloquear la salida del sonido con objetos, chicle, lápices, etc. Y adecuar el tono y volumen a la circunstancia. Reglas de la comunicación escrita. Tildes, acentuación, puntuación y redacción. Acento. El acento es la mayor intensidad o fuerza con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Tilde. Signo gráfico que ponemos sobre la sílaba que tiene mayor intensidad, solo en algunos casos. Todas las palabras se acentúan en una sílaba, pero no todas llevan tilde. Según cómo se acentúan, se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Sílaba tónica. Es aquella que se pronuncia con mayor intensidad, donde se carga la voz. Sílaba átona. El resto de las sílabas de la palabra. Puntuación. Reglas gramaticales que ayudan a interpretar y definir expresiones de un texto. Facilitan la lectura y ayudan a entender la dirección de las palabras. Tiene como objetivo que las ideas plasmadas contengan estructura y un orden que distinga las ideas principales de las secundarias sin perder relación entre las mismas. La coma. Representa una breve pausa, ya sea cuando se lee en voz alta o al escribir. También se utiliza la coma para enumerar palabras, separar oraciones con un mismo sentido y separar expresiones. Punto y coma. Se utiliza para hacer una pausa mayor que la coma. Separa oraciones que están precedidas con una coma y separar enunciados que puedan tener significados diferentes. Punto. Tiene 3 acciones: punto y seguido, separar oraciones dentro de un mismo párrafo, punto aparte, señalar el final de un párrafo, punto final, señalar el fin de un texto. 2 puntos. Detienen el discurso para centrar la atención en lo que sigue. Signo de interrogación. Utilizado para preguntas. Este debe ir al inicio y al final de cada pregunta. Signo de exclamación.
se utiliza en oraciones que son imperativas o exclamativas. Paréntesis se utiliza para aislar aclaraciones, datos, páginas, fechas, países o añadir alguna cantidad, ya sea en número o letra. Punto suspensivo. Se usan cuando se deja una oración incompleta para indicar alguna duda, inseguridad o temor dentro de una oración, o cuando se deja incompleta una enumeración. Comillas. Se utiliza en texto con índole investigativo, cuando se quiere citar algo al pie de la letra o se quiere resaltar con algún sentido irónico y para indicar que otra palabra pertenece a otro idioma. Resumen. En conclusión, los signos de puntuación se deben respetar sin abusar de su uso, puesto que si se utilizan de forma errónea, se puede cambiar el sentido de la oración. Redacción de documentos formales. Curriculum vitae. Documento que contiene información relevante para postular a un cargo de trabajo. Este contiene datos personales, perfil, experiencias laborales, formación académica, idiomas, informática y otros datos relevantes. Recomendaciones. Es importante que el postulante conozca la empresa y lo que está buscando, para así poder enfocar la información del currículum a lo que puede ofrecer. Comunicación no verbal. Comunicación no verbal se emplea sin el uso del lenguaje hablado. Se comunica a través de gestos, imágenes, movimientos corporales, señales, símbolos, etc. Lenguaje kinésico. Comunicación realizada a través de gestos, movimientos, posturas, miradas, expresiones de cara, etc. Lenguaje proxémico. Uso del espacio físico donde se desenvuelve corresponde a la cercanía o distancia que se tiene al comunicar, dependiendo del grado de confianza y el tipo de interacción que se desea lograr. Gestualidad. Los gestos o expresiones faciales son parte de los recursos no verbales para comunicar. Expresan emociones como inseguridad, ansiedad, felicidad, etc. Paralenguaje. Se expresa a través de sonidos, entonaciones, expresiones vocales que entregan un mensaje. Lenguaje icónico. Se comunica a través de los símbolos, señales, íconos, imágenes o representaciones visuales. Ejemplo, señaléticas. Conducta asertiva en el ambiente laboral. Asertividad. Rasgo de la conducta social que se caracteriza por una comunicación abierta y franca, manteniendo a la vez el respeto con las posturas de los demás interlocutores. La asertividad se diferencia y se sitúa en el punto intermedio entre dos conductas paralelas, la agresividad y la pasividad.